Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clixel Lab un dispositivo la mar de curioso, el smartphone de la doble cara, el JotaPhone 2. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues el lanzamiento de los rusos de Yota Devices. De hecho, la segunda generación de un dispositivo muy curioso. Un smartphone que cuenta con dos pantallas. La pantalla frontal es una pantalla Full HD de tecnología AMOLED y de 442 píxeles por pulgada. Es de 5 pulgadas y cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3. Como veis, está embutida en un cuerpo muy redondeadito que nos recuerda muchísimo a los antiguos Nokia, sobre todo por la parte frontal. Pero vamos, nada que ver con los Nokia, ya que dispone de sistema operativo Android versión 4.4 KitKat, que prometen actualizar. Ya veremos si se cumple o no se cumple en breve. Pero ¿cuál es el punto sorpresa, el punto diferencial que lo hace tan distinto del resto de los smartphones? ¡Tachán! La pantalla trasera. Una pantalla de tecnología de tinta electrónica, 4,7 pulgadas con una resolución de 960 por 540 píxeles. 235 píxeles por pulgada y también cobertura Corning Gorilla Glass 3. ¿Y esto qué significa? Pues significa que, al contrario de lo que sucede con otros lectores de tinta electrónica, como por ejemplo los Kindle de Amazon, lo que tenemos es la tecnología de tinta electrónica y por encima una pantalla que hace que, aunque la golpeemos, la tinta electrónica no se estropea. ¿Esto por qué es? Pues porque son dispositivos delicados. Es decir, generalmente a los lectores de libros electrónicos conviene comprarles una fundita para evitar que se puedan golpear en la parte de la tinta electrónica. En este caso, para evitar que se pueda romper frente a caídas, arañazos o golpecitos, lo que han hecho es esa protección frontal. Lo que no tenemos muy claro, porque obviamente no vamos a tirar el dispositivo al suelo a propósito y lo tenemos que devolver, es si en caso de caída la tinta electrónica aguantará un golpe como sí que lo soportan las pantallas tradicionales. La pantalla de tinta electrónica se ve muy bien y de hecho tiene prácticamente la misma densidad de píxeles, incluso un poquito más que por ejemplo el Kindle Paperwhite. Lo que pasa es que la pantalla de fuera, digamos que lo cubre, hace que quizás la sensación pudiese ser de no tanta densidad de píxeles o por lo menos de no tanto contraste. A pesar de eso, desde luego la pantalla se ve muy bien, aunque sí que echamos de menos el hecho de que se pueda retroiluminar cuando estamos viendo las notificaciones sin luz. ¿Por qué? Pues porque en el fondo una de las ventajas que tiene el que la pantalla trasera sea de tinta electrónica es que podemos disfrutar de todos los contenidos que tengamos en nuestro smartphone, pero sin consumir la batería que consume una pantalla habitual, en este caso de tecnología AMOLED. Aunque ya os lo hemos explicado en alguna ocasión, esto sucede porque resulta que la tinta electrónica solo consume batería cuando se cambia de pantalla. Esto es porque hay unas bolitas que son mitad blancas, mitad negras, que reciben estímulos eléctricos. Entonces, en ese momento en el que se cambian de blanco a negro para formar las distintas figuras y las distintas letras de la pantalla, es en el momento en el que consumen la energía. Es decir, ahora mismo esta pantalla no estaría consumiendo ningún tipo de electricidad. Así que, dicho esto, hombre, sí, la parte trasera, si lo hubiesen retroiluminado, hubiese consumido más energía, con lo cual hubiesen dejado de tener, digamos, ese beneficio. Esto hubiese venido muy bien para aquellas situaciones en las que no tengamos luz y queramos seguir viendo esta pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso físico y así os enseño todo lo que tiene por fuera. Bueno, como veis, además, la pantalla es ligeramente curvada, mejor dicho, el dispositivo es ligeramente curvado, y mantiene la forma redondeada que os decía en las esquinas. En la parte de abajo lo que tenemos es altavoz, tenemos el micro USB, en este lateral no tenemos nada, en esta parte de aquí tenemos el conector mini jack y en este lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, el control de volumen y también tenemos la ranura para las tarjetas nano SIM. ¿Veis aquí este agujerito? Pues lo único que tenemos que hacer es pinchar, sacar la bandeja, también las teclas, y entonces meteríamos la tarjeta y la volveríamos a introducir. Con ese repaso ya hemos visto dos cosas. Primero, que la batería de 2500 mAh no es extraíble y que además no tiene almacenamiento externo, es decir, que toda la capacidad de almacenamiento la tenemos en el interior, que son 32 GB.
¿Qué más cosas tenemos? Pues una de las cosas que más llama la atención es la cámara. La cámara cuenta con una resolución de 8 megapíxeles y un flash LED. Y en la parte frontal tenemos una cámara de 2,1 megapíxeles. Antes os he dicho que la cámara llamaba la atención, aunque aparentemente no, ¿verdad? Pues ¿por qué lo digo? Pues porque podemos hacernos selfies, fotografías o lo que queramos utilizando la cámara trasera, pero viendo lo que estamos haciendo, es decir, no intentando atinar si estamos enfocados o no lo estamos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues activando Yota Mirror. Mantenemos pulsado, desplazamos el dedo a la izquierda y entonces ya podríamos hacernos la foto viéndonos perfectamente en la pantalla trasera. Ojo, que la foto nos la estaríamos haciendo con la cámara igualmente, no saldríamos en blanco y negro ni nada por el estilo. La imagen de la cámara nos sirve perfectísimamente para ver la velocidad de refresco de la pantalla. Obviamente veis que la imagen va como un poquito a saltos, ¿verdad? Bueno, esto es normal porque la tinta electrónica funciona de esta manera. Cuenta con una tasa de refresco de 5 imágenes por segundo frente a las 24 imágenes por segundo que es capaz de ofrecer una pantalla LCD. Evidentemente las pantallas LCD van más rápido, pero desde luego para ser una pantalla de tinta electrónica tampoco va nada mal. La pantalla trasera se denomina Yota Always On Display, lo que significa que es una pantalla que siempre está disponible. Y en esta pantalla no solo podemos ver cualquier aplicación, y cuando digo cualquier aplicación quiero decir cualquiera de todas las que tengamos en nuestro smartphone, sino que también tenemos la posibilidad de utilizar otro tipo de aplicaciones. Además de Yota Mirror, para poder utilizar cualquier aplicación que tengamos en nuestro dispositivo, podemos utilizar aplicaciones que están dedicadas precisamente a la pantalla trasera, como por ejemplo Yota RSS, que es para leer pues los medios que más nos gusten, como por ejemplo Clipset, que tiene RSS y podéis verlo en la pantalla trasera y donde queráis, o como por ejemplo el juego de damas. Vamos a echarnos una partidita contra la máquina. Venga, continuar. Y entonces nos dice que la aplicación está en la pantalla trasera. Lo único que tenemos que hacer pues es mover las fichas. E intentar ganar, claro. Esto siempre es un buen punto. Las notificaciones y toda la información que tenemos en la parte trasera la podemos configurar utilizando Yota Hub. Aquí, por ejemplo, tenemos Yota Cover y Yota Panel. Si queremos modificar el cover, es decir, la información que vamos a tener permanentemente en la pantalla trasera, lo que tenemos que hacer es elegir las portadas que más nos gusten, incluidas las fotografías que tengamos en redes sociales como Instagram o Facebook. Y también tenemos Yota Panel, que nos permite configurar la información que tenemos en el panel trasero. Por ejemplo, notificaciones, la temperatura, la hora. En cada una de estas podemos modificarla y podemos añadir un montón de información que nos puede resultar útil. Una vez que ya tenemos configurados nuestros widgets, lo único que tenemos que hacer es acceder a ellos y desplazarnos por la diferente información. Por ejemplo, libro electrónico. Esta es la guía del libro. Yo prefiero utilizar la aplicación de Amazon, pero para que os hagáis una idea de cómo se ve la información y de lo rápido que resulta leerla. Así que ya hemos visto que la pantalla de tinta electrónica la podemos utilizar de varias maneras. Utilizando Yota Mirror, es decir, replicando todo lo que tenemos en la pantalla delantera, es decir, todo el sistema operativo en la parte trasera. También tenemos Yota Panel para poder poner esos widgets y esa información que queremos tener siempre en la parte trasera. Y por último tenemos Yota Energy. Yota Energy es un sistema que nos permite configurar el consumo de energía de nuestra pantalla delantera con respecto a la trasera. Vamos, resumiendo, que por ejemplo, imaginaos que nosotros estamos al 15%, al 10%, al 5% de batería y activamos Yota Energy. Lo que hace es que desactiva la parte frontal completamente y todas las notificaciones y toda la información las tenemos en la parte trasera, reduciendo obviamente el consumo de batería. Aproximadamente, si llegásemos al 15% de batería y se activase Yota Energy, podríamos obtener hasta 8,5 horas extra de autonomía para poder seguir utilizando nuestro dispositivo solo con la parte trasera. Ojo, que eso tampoco es una ciencia exacta, también depende mucho de las aplicaciones y del uso que le estemos dando, porque ya sabéis que cada cambio de pantalla
es un poquito que consume. Por último, mencionar que por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,2 GHz de 4 núcleos y una memoria RAM de 2 GB. Cuenta también con conectividad 4G LTE, Wi-Fi y NFC. Eso sí, todavía no tenemos muy claro si por el procesador, por la potencia del procesador, que debería ser un último modelo, dadas las fechas en las que estamos, y no un Snapdragon 800, o simplemente porque el software, es decir, la interfaz Yota, no está todo lo bien optimizada, hay determinados problemas con el rendimiento del equipo. Hay veces que las aplicaciones fallan, que no va todo lo rápido que debería, o que incluso a la hora de desbloquear pues tienes que intentarlo un par de veces. Esto obviamente podríamos pasárselo por alto si no fuese porque el dispositivo tiene un precio de 699 euros, es decir, 700 euros del ala. ¿Merece la pena de verdad 700 euros para un dispositivo como este? Pues como siempre depende mucho del uso. Desde luego nuestra experiencia ha sido muy positiva, aunque desde luego echamos de menos, por ejemplo, que la cámara sea un poquito mejor, que dé un poquito de más calidad y que también la fluidez del equipo en general, ya no solo en la tinta electrónica que da para lo que da, pues sea un poquito más elevada. Eso sí, lo hemos encontrado muy útil a la hora de utilizar sobre todo la función de lectura, con la pantalla trasera, que hace que de verdad la batería consuma menos y que sea muchísimo más cómodo leer, porque la tinta electrónica es mucho más agradable, cansa menos la vista y de hecho, como os decía antes, pues consume menos, algo que no está nada mal, sobre todo cuando estamos utilizando nuestro dispositivo móvil para trasladarnos pues de viaje al trabajo, etcétera, etcétera. Así que esa parte nos ha encantado, nos parece que desde luego es un puntazo el hecho de que investiguen dos pantallas en un mismo dispositivo, aunque seguimos teniendo la duda de si de verdad esto cuesta 700 euros. Así que por la innovación integrada en este dispositivo y por ayudarnos a leer más sin cansarnos la vista, el YotaPhone 2 se ha ganado nuestro sello clipete. Pero ojo, que no olvidamos que tiene cosas a mejorar y que son 700 euros. La competencia por ese precio ofrece cosas extraordinarias. Así que esta ha sido la review del YotaPhone 2. Nos vemos en el siguiente videorama. ¡Hasta la vista, clipetes!